Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy me acompaña el Pollo. Bienvenido, Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que escuchan La Media Tijera. Así estamos aquí para una nueva emisión. Y esta emisión es parte de nuestra serie que empezamos ya hace un par de semanas, donde estamos buscando el 11 ideal de los mejores equipos del fútbol mexicano o los más populares para no herir susceptibilidades de algunas aficiones. Empezamos con el América, nuestro segundo episodio fue dedicado a los Pumas y hoy vamos con el Cruz Azul. Así que, Pollo, ¿te parece si empezamos con tu 11 ideal de la historia del Cruz Azul? En este caso, sus extranjeros. ¿Con qué jugadores extranjeros tú armarías el mejor 11 que ha tenido la máquina? Así es, Checo, bien dices, en esta emisión vamos a platicar un poquito del Cruz Azul, que bueno, sabemos que tuvo su época de grandeza en la década de los 70s, en los 80s tuvo por ahí algún protagonismo y a partir del año del 90 hacia la fecha, pues solamente un título, ¿no? Entonces, yo me basé buscando los jugadores extranjeros. Primero, por títulos, por longevidad en el equipo y también por gustos personales, te voy a ser sincero. Cruz Azul no es de mis equipos favoritos, pero hay que reconocer que han pasado muy buenos jugadores y si algo se caracteriza a Cruz Azul es que contrata demasiados, ¿no? O sea, a diferencia de lo que ocurrió el programa pasado con los Pumas, que fue un poquito más difícil encontrar 11 extranjeros de nivel. Aquí yo creo que los que sí seleccioné son un buen equipo y repito, mucho es gusto personal, digo, sabemos que la afición de Cruz Azul podrá estar de acuerdo o no con mi selección, pero bueno, es un poquito más cercano a lo que la mayoría de los Cruz Azulinos piensan, ¿no? Así es, Pollo, como comentas, pues sí, ninguno de los dos somos aficionados del equipo, pero conocemos su historia y hay nombres que han pasado por esa institución que son históricos del Cruz Azul y del fútbol mexicano. Y bueno, como comentamos en otros episodios, también utilizamos pues aquellos criterios que al ser aficionado a otro equipo, pues de repente el Cruz Azul ha tenido rivales o que les temías o que incluso te gustaba cómo jugaban y te gustaría que estuviera en tu equipo. Ese fue alguno de los criterios que yo utilicé. Así que puede ser que no estén los mejores en la historia del Cruz Azul, pero están los que consideramos y vamos a dar nuestras razones como los mejores extranjeros y mexicanos. Pasamos con tu 11 de extranjeros, Pollo. ¿Quién estaría en la portería? Pues mira, volvemos a lo mismo. Por gusto personal, a mí me gustaba mucho un portero que se llamaba Norberto Scoponi, un argentino que estuvo... No, espérate, todavía no termino. Okay. A mí me gustaba mucho cómo portereaba Norberto Scoponi, un portero argentino que llegó a mediados de los 90s y que tenía grandes condiciones, pero un 11 histórico de jugadores extranjeros del Cruz Azul, pues no puede faltar Miguel Marín, ¿no? Sí, claro. Antes de que me acuchilles, ya antes. Ya. Sí, no. Por eso estoy dando una breve explicación, porque volvemos a lo mismo, me gusto personal, pero digo, obviamente Miguel Marín, pues es el referente histórico, ¿no? Del cuadro de Cruz Azul, sí, un portero argentino que sobre todo en la década de los 70 brilló mucho, tuvo 10 años en el equipo, obtuvo 5 títulos de liga, entonces, y además, bueno, por videos, por anécdotas, por comentarios, realmente sí era un gran guardameta, ¿no? O sea, se podría decir un adelantado a su época, porque los porteros en esa época, tanto mexicanos como los que venían del extranjero, pues eran más sobrios, más serios, más tradicionales, se podría decir, y Miguel Marín pues era un gran atajador, un volador, el famosísimo Gato Marín, ¿no? Entonces, sí. Miguel Marín tiene que estar en la portería y de una vez anticipo como capitán del equipo, ¿eh? Sí, claro, claro. No, es que yo dije, si empezamos con Scoponi en lugar de Marín, no, pues sí, ya están quemando ahorita el podcast. Di un breve gusto personal, ¿no? Pero muy bueno. Bien. Se entiende. En la defensa yo siempre planteo con un 4-3-3, buscando un cuadro ofensivo. Uh-huh. En la defensa tendría a Alberto Quintano, un jugador chileno, también de la década de los 70s. Tuvo 6 temporadas con el cuadro del Cruz Azul, obtuvo 3 títulos de liga, y lo mismo que Miguel Marín, ¿no? O sea, por videos, por comentarios de la gente, era un gran defensor, ¿no? De esos mete pierna fuerte, que no se arrugan, con una capacidad física bastante importante, y bueno, también es de los históricos del cuadro de Cruz Azul. Otro para mí que me gustaba mucho y que considero que podría estar es el peruano Juan Reynoso. Sí.
aquel jugador que llegó igual a mediados de los años 90, cuando realmente eran pocos extranjeros los que habían en los equipos y tenían que ser jugadores de calidad, ¿no? Y Juan Reynoso era un central igual con mucha presencia, con un gran juego aéreo que incluso en el ataque se sumaba bastante bien. Él fue campeón en el título de 1997, siendo ahí parte de la defensa. Otro que tengo aquí, creo que sí va a ser un poquito polémico porque igual no estuvo mucho tiempo, pero a mí en lo personal, los dos que tengo ahorita, me gustaba cómo jugaban y porque eran de esos jugadores entrones, ¿no? O sea, que te gusta ver, que se barren, que luchan, que no se arrugan en los momentos decisivos. Uno de ellos es Daniel El Cata Díaz, un jugador argentino, igual estuvo muy poco tiempo en Cruz Azul, no obtuvo realmente títulos, pero su estilo de juego después incluso lo llevó a jugar al fútbol español, seleccionado argentino en algún momento, y también un defensor bastante sólido. Y a Luis Amaranto Perea, colombiano, que igual un breve paso por el fútbol mexicano, de hecho se retiró profesionalmente en el Cruz Azul después de tener grandes años incluso en el Atlético de Madrid. Llegó a ser campeón de CONCACAF, campeón de Copa. Entonces digo, a nivel de logros obtuvo algo, pero además de eso su estilo de juego, ¿no? Era un jugador igual con mucha jerarquía, sí, que Cruz Azul empezó o trató de contratar, sobre todo en alguna época en que se les nublaba un poquito el panorama para obtener títulos. Empezaron a recurrir a gente de gran nivel y bueno, uno de ellos era Amaranto Perea, ¿no? Esa sería mi defensa. Mi medio campo, tengo al paraguayo Cristian Riveros, un contención paraguayo, seleccionado paraguayo. Igual a mí me gustaba mucho cómo jugaba porque igual mete la pierna duro, referente de su selección, de aquel gran Paraguay de mediados de los 2000 y también con mucho poder ofensivo, se sumaba mucho al ataque, pisaba mucho el área y tenía mucho gol. Entonces era un jugador que cumplía ambas funciones, ¿no? Tanto recuperar, defender como generar, incluso meter goles. Aquí tengo también al Chaco Jiménez, que si bien, bueno, ya él se nacionalizó mexicano y todo, pero para efectos de este ejercicio lo contabilizamos como jugador extranjero. Sí, sí. El gran Cristian Jiménez, que pasó por varios equipos antes de llegar a Cruz Azul y que en Cruz Azul se volvió un ídolo, ¿no? O sea, realmente en poco tiempo la afición lo arropó mucho por esa falta de identidad de jugadores ídolos, ¿no? Y el Chaco Jiménez creo que cumplió muy bien esa función. Incluso su hijo ahorita juega en el primer equipo, llegó a ser campeón de Copa, estuvo 7 años en el club y también de muy buenos recuerdos. Probablemente el último referente del Cruz Azul, ¿no? Que hayan tenido. Probablemente sí. Y además de gran calidad, ¿no? O sea, un jugador muy, muy completo. Y ahora el nuevo técnico de la franquicia nueva esta del Cancún FC, o no sé cómo se va a llamar, pero inicia su carrera como entrenador también, el buen Chaco. Sí, el Chaco Jiménez. Y tengo a Ángel El Matute Morales, un jugador argentino, igual un poco ofensivo, un mediapunta bastante con buena técnica, que si bien fue parte de aquellos principios de los 2000 en donde Cruz Azul incluso jugó una final de Copa Libertadores, el Matute Morales, un jugador que venía con cierto cartel, que si bien no destacó lo que se esperaba de él, pero sí dejó muy buenos recuerdos en el cuadro de Cruz Azul, ¿no? Un jugador de buena pegada, igual con goles importantes, entonces a él también lo tengo dentro de mi equipo. Y mi delantera, fíjate que curiosamente yo los delanteros que tengo, ninguno es un centro delantero, ¿no? O sea, prácticamente puro jugador de banda, sabiendo que han tenido muchos jugadores centros delanteros que ha buscado Cruz Azul, pero a mí de verdad, o sea, estuve buscando y ninguno se me hacía que pudiera estar, ¿no? Incluso algunos con un poco más de trayectoria en el equipo, pero yo me fui por estos jugadores, sobre todo por el estilo de juego, ¿no? Uno de ellos, César El Chelito Delgado, claro, jugador argentino, igual de principios de los 2000, que tuvo muy buenas actuaciones, incluso el estar en México ya traía cierto cartel de Argentina, pero le permitió ser seleccionado argentino, ¿no? Entonces fue un jugador desequilibrante también, que en momentos importantes no se escondía y destacaba, ¿no? El famosísimo Chelito Delgado, que no sé si te acuerdas que formaba esa dupla con el Chelo Delgado. Sí. Era el concierto de Chelo que decía Enrique Bermúdez cuando estaban en la cancha, ¿no? Pero bueno, a mí, yo prefiero a César El Chelito Delgado. Sí, yo Otro, Diego Latorre, jugador argentino, con una gran experiencia en el fútbol europeo, sobre todo en Italia, donde estuvo participando, también en España, que si bien estuvo muy poco tiempo en México, pero sí fue fundamental para aquel subcampeonato que obtuvieron
en el 99, y también de esos jugadores que en los momentos importantes, me acuerdo de esa liguilla que jugaron, fue el jugador más destacado del equipo, ¿no? Sin ser realmente un centro delantero, pero también tenía gol, si bien ya llegó con bastantes años, pero el tiempo que estuvo en el core de Cruz Azul, para mí lo hizo muy bien y siento que merecería estar. Y el último, sí, aquí yo siento que no hay discusión, Julio Zamora, claro, sí. Extremo argentino, que estuvo solamente 3 años, fue un campeón de Copa a mediados de los 90, pero se le recuerda mucho por las grandes asistencias y grandes partidos que daba, sobre todo para goles de Carlos Hermosillo, ¿no? Que sí. se cansó de darle pases y asistencias al grandote de Cerro Azul. Ajá, sí. Fueron subcampeones de liga, pero sí un jugador bastante desequilibrante, ¿no? Igual traía cierto cartel, estuvo en el Newell's de Argentina, pero en México no desentonó, y un jugador bastante desequilibrante en el frente de ataque, ¿no? Para mí serían estos los 11. Repito, ha habido otros, por ahí tuve la duda del Tito Villa, a lo mejor, pero pues no creo que le ganaba un poquito más los delanteros que tenía, ¿no? No me estés pirateando mi equipo, que ahorita yo doy mi 11 de extranjeros. Muy buen equipo, Pollo. Fíjate que algo que comentábamos fuera de los micrófonos, ¿no? Quizá hay una gran variedad de jugadores del Cruz Azul. Como dices, compran muchos jugadores, les han llegado muy buenos y también han tenido muchos petardos, ¿no? Y por lo mismo, sobre todo de media cancha hacia adelante, tenemos nombres muy diferentes, muchas diferencias en el equipo de extranjeros, incluso en las posiciones, pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora vamos a enfrentar a ese 11 que acabas de dar tú con mi 11 de mexicanos. Y empezamos con la portería, y pues creo que no hay duda, ¿no? El Conejo Pérez, así como no hay duda con el Gato Marín con los extranjeros, no hay duda en el mexicano. Está el Conejo Pérez, que nació en la máquina, 14 años con el equipo, jugó 418 partidos con el Cruz Azul y obtuvo 4 títulos con la máquina, ¿no? El portero de aquel último título del Cruz Azul en el 97, dejando en la banca a 2 arqueros históricos del fútbol mexicano, Jorge Campos y Nicolás Navarro. Y bueno, uno de los jugadores, de los futbolistas mexicanos más longevos de la historia, no sé si tenga el récord, y aunque siempre han tenido muy buenos porteros, recuerdo también mexicanos como Olaf Heredia, creo que el Conejo, o el mismo ahorita podríamos hablar de Corona, que también ha tenido ya una gran época en el Cruz Azul, pero me parece que el Conejo se queda con ese puesto. Vámonos con la defensa. En la lateral tengo a un jugador también de los 70s, lo que platicábamos, obviamente al ser su mejor época, pues muchos jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, tienen que estar en un 11 ideal del Cruz Azul. Y yo tengo a Nacho Flores. Recuerdo que cuando hicimos el 11 del América y llegamos a Cristóbal Ortega, te preguntabas si había algún otro jugador, al menos en México, que hubiera hecho toda su carrera en un equipo. Y Nacho Flores solo jugó en Cruz Azul, 16 años en la máquina, 5 campeonatos de liga, hermano de Luis Flores, que también hemos ya hablado de él, y desgraciadamente víctima de la violencia en el 2011. Participó también en el Mundial de Argentina 78, aquel en el que nos fue muy mal a la selección mexicana, pero un histórico que no puede faltar en la defensa del Cruz Azul. En la central tenemos a un tipo que me encanta su apodo, Javier el Calimán Guzmán, un central enorme, impasable, también de la vieja escuela del fútbol de los 70s, ¿no? Que el mismo Javier Aguirre y varios de los que jugaron en aquella época, como Mejía Barón, siempre dicen que pues probablemente los defensas solían ser bastante troncos, pero unas murallas, ¿no? Unos robles muy difíciles de pasar, y Javier el Calimán Guzmán era de este tipo. Tuvo 12 títulos con la máquina, 10 años en el equipo, así que otro hombre histórico del Cruz Azul. En la otra lateral tengo un jugador ya más contemporáneo, Guadalupe Lupillo Castañeda. 7 años en el Cruz Azul, campeón del invierno del 97, también del último título del Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, y un hombre muy difícil en la defensa. Recuerdo aquel partido, precisamente aquella final contra el León, cuando saca un balón en la línea que hubiera representado el título para el León, y traía tanto coraje que empuja al Conejo Pérez y empieza a patear la publicidad cuando había hecho él una gran jugada, ¿no? De esos defensas centrones. De hecho, lo terminan expulsando en aquella
en aquella final, que a veces le ganaba un poco el temperamento, pero un gran defensa y también un histórico del Cruz Azul. Y mi otro central, aquí puede haber un poquito de polémica, Pollo, pero yo lo pongo sobre todo porque es todo un personaje, no solo del Cruz Azul, sino del fútbol mexicano. Joel Wiki, 6 años en la máquina, ganó la Copa Panamericana en el 2007 con el Cruz Azul, y un tipo que es todo un personaje, es como el picolín del Cruz Azul, y sobre todo eso, creo que lo dejo más en el equipo por el personaje que es, por lo que representa, que por lo que hizo con el Cruz Azul. Pero ya hablando en serio, también tenía buen nivel, uno de esos defensas muy entregados, sobre todo, ¿no? De los que jamás te iba a dejar tirado, aunque sí tuviera sus limitantes como futbolista. Vamos a pasar a la media y vamos a tener aquí también dos jugadores de los 70s. Fernando Bustos en la media derecha, solamente un año no estuvo con el Cruz Azul, otro de los que hizo prácticamente toda su historia en la máquina. Fue cedido en el 76-77 al Atlético Español, pero después de eso toda su carrera la hizo en el Cruz Azul. Obtuvo 13 títulos, contando todo, ¿no? Campeón de campeones, CONCACAF, ligas. Digo, esta generación de los 70s, la verdad es que arrasaron con todo. Incluso el mote o el apodo que se le daba al Cruz Azul era el equipo que nació grande, porque de inmediato llegaron a la primera división y tuvieron su mejor época, ¿no? Los 70s. Entonces todos los de esta generación obtuvieron muchísimos títulos. Y vamos a pasar con otro también de los 70s, Cesario Victorino padre, por supuesto. Medio izquierdo, nacido también de la máquina, 8 años en el equipo y 9 títulos. En la contención, ahí en la media, vamos a tener un hombre ya más para acá, más conocido por nosotros, que sí nos tocó presenciar, Gerardo el Borrego Torrado. Si bien surgió en Pumas, y recordemos que se fue a España y anduvo por allá en equipos, pues podríamos decir de media tabla para abajo, hasta que regresó al Cruz Azul, y aquí se consolidó. Estuvo 11 años con la máquina, 390 partidos, 2 títulos, desgraciadamente ninguno de liga, la Copa y la Conca Champions, y fue de esta generación que pues carga con ese estigma de las cruzazuleadas, ¿no? Que finales y desgraciadamente pues no se les da el ansiado título de liga, y Torrado llegó a ser el capitán, así que pues no se le dio levantar esa copa para el Cruz Azul. Pasamos a la delantera, mi alineación es un 4-3-3 en este caso, y bueno, empezamos con un delantero que tampoco nos tocó ver, y estuvo poco tiempo en el Cruz Azul, incluso su carrera fue muy corta, pero es también un histórico de la máquina, el Centavo Muciño. Estuvo 3 años con la máquina, del 70 al 73, surgió de la cantera, nació, de hecho él nacido en Jaso Hidalgo, lugar donde surgió precisamente el equipo, la máquina. 5 títulos logró con el Cruz Azul, y desgraciadamente fue asesinado en el 74, cuando ya se había ido a Chivas. Tiene ahí una discusión en un restaurante allá en Guadalajara, y el tipo con el que discutió lo esperó en el estacionamiento para resolver las cosas a balazos, y pues como era alguien influyente, huyó del país y su muerte quedó impune, ¿no? Jamás le hicieron nada a su asesino. De ahí pasamos con Juan Francisco Palencia, otro nacido en Cruz Azul, 9 años con la máquina, 4 títulos, una liga, una copa, 2 Conca Champions. Si bien Palencia pasó por otros equipos, y ya lo habíamos mencionado, y también se identificó con la afición de Pumas y con la del Guadalajara también, porque era un hombre muy entregado, creo que sin lugar a dudas es también una figura y un histórico del Cruz Azul. Y el otro delantero, así como en la portería no puede haber dudas, no puede haber equipo del Cruz Azul donde no esté Carlos Hermosillo. 7 años en la máquina, 196 goles con el Cruz Azul, 4 títulos también obtenidos con este equipo, el máximo goleador en la historia del Cruz Azul, el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, el máximo goleador mexicano en la Liga Mexicana, obviamente solo atrás de Caviño, que pues obviamente es brasileño, pero sin lugar a dudas un equipo sin Carlos Hermosillo no puede existir, un once ideal del Cruz Azul sin Carlos Hermosillo. ¿Cómo ves, Pollo? ¿Quién ganaría este duelo? ¿Tus extranjeros o mis mexicanos de la máquina? Mira, te voy a decir rápidamente, lo que te decía, mi equipo es un equipo muy rápido, o sea, sobre todo de media cancha hacia adelante, ¿no? Pero al tener, digo, honestamente, con todo respeto a Joel Wiki en la defensa, creo que estás dando un poco de ventajas, ¿no? Entonces, siento que por ahí la verdad, tu equipo es muy, muy fuerte. Ahorita que platiquemos del mío es muy parecido, pero sí también hay algunos nombres que cambian, pero sí siento como que dejarías ahí de tu defensa un poquito floja.
Bueno, espérame, Joel. Veo que se lesiona Joel. Entra Ricardo Osorio. Ya está más parejón, O Melvin Brown, digo, con todo respeto. Pero yo mi equipo lo veo muy rápido y siento que sí, muy desequilibrante, sobre todo arriba, ¿no? Y yo siento que una ventaja del equipo de los extranjeros, igual que lo habíamos manejado la semana pasada con los Pumas, que la portería, ¿no? Y creo que Miguel Marín mucho mejor que el Conejo Pérez en muchos aspectos. Digo, sin meter al Conejo, que es un gran portero, pero obviamente Miguel Marín está unos escalones arriba de él. Yo la verdad lo veo muy parejo. Sí, híjole, yo creo que hasta empate y un salomónico empate, ¿eh? Sí, yo creo que empatan, o como bien comentas, pues ahí algún errorcillo de Wiki que puede pasar o algo así. Son de esos partidos que se definirían por muy poco y sí, lo acepto. No, y fíjate que igual mis defensas, yo creo que por lo mismo por ahí nos quedamos con 9, con 10 o hasta con 9 jugadores, ¿eh? Porque jugadores igual que meten la pierna bastante fuerte. Entonces sí, yo creo, la verdad sí, lo veo bastante parejo, ¿eh? Sí, yo creo que aquí sí nos pasa algo que no nos había ocurrido ni con el América ni con los Pumas, ¿no? Que sí vemos muy equilibrado el duelo. En los anteriores también, pero sí se veía por dónde, ¿no? Sí había 2-3 nombres ahí que brincaban. En este caso el único que brinca es Wiki y repito, lo puse por el personaje, no tanto por sus cualidades, porque sí, hay mejores opciones que Joel Wiki, pero pues Joel Wiki nos daría para que el equipo creara muchos memes, entonces también es importante. Pensé en mi equipo en redes sociales. La verdad sí, yo creo que un salomónico empate, ¿eh? Aquí sí no veo mucha diferencia. Sí, pues ahora vamos entonces con mi equipo de extranjeros para ver tu equipo de mexicanos, y ahí yo creo que sí te voy a ganar. Empezamos con tus mexicanos. ¿A quién tienes tú? Ya que me minimizaste, me sobajaste, me humillaste a mi Joel Wiki. No. A ver tu elección. ¿Dónde está tu 11 de mexicanos? Fíjate que igual que tú, no fue tan complicado por lo mismo, ¿no? Sobre todo porque la base de mexicanos de los 70 era muy buena. Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? O sea, el equipo desde que llegó obtuvo buenos números. Pues mira, Checo, yo creo que aquí sí había un poquito de polémica. Yo en la portería sí elegiría a Jesús Corona. Yo ya hablaste del Conejo, y efectivamente el Conejo, la gran ventaja que tiene es que surgió del equipo de Cruz Azul, ¿no? Y le costó muchísimo trabajo hacerse de un lugar en el equipo. Él incluso en una entrevista que acabo de ver, él dice que llegó un momento en que pensaba que no daba para más, porque le traían porteros y él mismo dice que al principio se equivocaba mucho, y sí era un portero que en sus primeros años era un portero no tan seguro, ¿no? O sea, con su gran virtud que es el resorte y que ataja bastante bien, pero sí se llegaba a equivocar en un principio, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me hace un portero más completo Jesús Corona. Digo, ahorita que hablaste de los números, pues Jesús Corona también tiene más de 350 partidos con el Cruz Azul, ya lleva 11 años defendiendo el equipo, ha ganado 4 títulos, igual que el Conejo Pérez, y uh-huh. infinidad de subcampeonatos, ¿no? Pero igual, por gustos personales, a mí se me hace más completo Jesús Corona que el Conejo Pérez, ¿no? Digo, sí les tocó en alguna época coincidir, incluso en selección, yo creo, pero sí se me hace un poquito mejor Corona, y yo por eso lo pondría en mi equipo, ¿no? Okay. En la defensa, prácticamente igual que tú, tengo al Calimán Guzmán, ya lo dijiste todo de él, un gran central. También tengo a Nacho Flores, que ya lo dijiste bastante bien, ¿no? Incluso de la forma dramática que terminó su vida, pero igual un jugador que estuvo toda su vida en el cuadro de Cruz Azul. Yo te soy sincero, me he puesto a ver un poquito más acerca de este equipo últimamente, no conocía tanto, pero sí era un jugador bastante confiable. Coincido contigo con Lupillo Castañeda, un jugador a pesar de que no surgió de Cruz Azul, estuvo 7 años ahí. Sí. Y no sé si te acuerdas, aquella gran jugada, precisamente cuando fueron subcampeones contra Necaxa, que perdieron la final, un partido contra Pumas en la liguilla. Claro, sí, cómo olvidarlo, sí. Que falla penal el Cruz Azul en el último minuto ya para tener el partido, que Campos lo para. Ajá, el rechace queda ahí adentro del área, y Guadalupe Castañeda llega, le pega con todo y se le va entre las piernas a Campos, ¿no? Y fue el pase a la siguiente ronda. Entonces, y un jugador, bien lo dices, ¿no? Con garra, con esos entrones que hasta verlo en el estadio era bastante atractivo, ¿no?
por su forma de jugar. Y yo aquí sí no coincido contigo, yo me quedo con Julio César El Cata Domínguez, actual jugador de Cruz Azul, que igual él inició su carrera en el 2006 y no ha cambiado de equipo, ¿no? Desde que debutó con el Cruz Azul. Ya también tiene más de 450 partidos con la máquina, y de esos jugadores cumplidores, realmente nunca destacadísimo, pero sí constante, ¿no? Que sabemos que para ser jugador de primera división, pues lo más difícil es eso, sobre todo en tus primeros años, agarrar regularidad y hacerte de una titularidad, y el Cata Domínguez para mí es parte de este 11 histórico. En la media cancha coincido con Gerardo Torrado, que si bien dice salió de Pumas, después de su paso por España, que llega a Cruz Azul, incluso en una faceta diferente, porque hasta goles metía, recuerdo empezaba a meter goles, y igual capitán del equipo, se echaba de repente esos momentos complicados de estar aguantando tanto, y un jugador bastante rendidor en su posición, de los mejores que ha tenido no solo Cruz Azul, sino el fútbol mexicano. Igual que tú, Fernando Bustos, bien ya lo comentas por lo que representó. Además, él tiene una peculiaridad de que él ascendió con el equipo. Cierto. Fue campeón de segunda división, asciende a la primera división y sigue siendo campeón con Cruz Azul, ¿no? Salvo ese pequeño lapso que comentas que estuvo fuera, pero igual un jugador que tiene que estar. Y mi otro mediocampista, yo me quedo con Pedro Duana, un jugador igual de esos cumplidores en la media cancha. 9 años estuvo en Cruz Azul, incluso llegó a ser seleccionado nacional a principios de los 90, y un jugador bastante cumplidor, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella época? Estaba Luis Flores, estaba Pedro Duana, llegó después Octavio Mora, o sea, un medio campo de jugadores mexicanos bastante. El Chapo de la Torre incluso pasó por Cruz Azul, un medio campo igual de mucho talento, y Pedro Duana era parte de ese equipo, ¿no? Entonces yo ahí, sobre tu centavo Muciño, me quedo con Pedro Duana. Y mi delantera, obviamente tiene que estar la dupla de Paco Palencia y Carlos Hermosillo, ¿no? Los jugadores que son parte importante de la historia del Cruz Azul, sobre todo por los goles de Hermosillo y por la forma de jugar de Palencia, ¿no? Esa entrega que ya lo habíamos comentado, que equipo donde jugó, equipo que se entregaba al máximo, ¿no? Entonces, para no entrar ya más en detalles de lo que hizo cada uno, pero pues esa dupla, ¿no? De Hermosillo y Palencia. Y mi otro delantero sería Horacio López Salgado, que es igual él de la época de los 70, 5 títulos de liga, es el segundo máximo goleador en la historia del Cruz Azul, debajo de Carlos Hermosillo. Y curiosamente, para que no empieces y que por qué tengo que meter al equipo América, curiosamente el máximo goleador y el segundo máximo goleador de la historia del Cruz Azul surgieron del América, ¿no? Pero bueno, obviamente en el cuadro de Cruz Azul donde más éxito tuvieron, ¿no? Entonces este sería mi 11 de mexicanos, bastante similar al tuyo, sobre todo por esa época dorada de los 70. Así es, Pollo, como siempre, un dato americanista que no viene al caso, pero ya se sabe, no puedes, te escurre el americanismo, tiene que brotar de alguna forma. Pues es anecdótico de que ambos goleadores sean del Club América, pero no tiene nada que ver, o sea. Bueno, gracias, qué bueno que lo aclaras después de que dices lo que dijiste, pero bueno, vamos ahora entonces con mi 11 de extranjeros para ver quién ganaría contra tu 11 de mexicanos. Como dices, no hay tantas diferencias. En el de extranjeros vamos a tener algunas, sobre todo de media cancha para adelante. En la portería, en la parte de atrás, prácticamente tenemos a los mismos. Miguel Marín, lo que platicábamos, ¿no? Yo también recuerdo a Scoponi, sí era un gran arquero, pero Miguel Marín no es solo el mejor portero de Cruz Azul, probablemente sea el mejor portero extranjero que ha venido a México, ¿no? Yo obviamente no tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero los videos que hay de él, aunque son pocos y de baja calidad, era impresionante Miguel Marín. Oye, y no solo el portero, yo creo que de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano, no solo portero. Incluso Marín, hasta para equivocarse, era grande, ¿no? Exacto, sí. Aquella gran jugada contra el Atlante, una salida que quiere hacer despejando el balón con la mano y se le va el brazo hacia atrás y mete el balón en su portería, ¿no? O sea, un autogol histórico, o sea, hasta para esas jugadas era grande. Sí, no, ya algo que me llama mucho la atención, sobre todo
por la época es que era un tipo que difícilmente te daba un rebote. Volaba y se quedaba con el balón a dos manos, o si de plano no llegaba para detenerla, la sacaba a tiro de esquina, pero era raro que Marín diera un rebote, y si lo daba se levantaba de inmediato. Por algo le decían el gato. Y sí, el Superman Marín, el mejor portero yo creo que ha venido a México. Pasamos con la defensa y repetimos prácticamente a toda la defensa. Alberto Quintano, defensa central chileno, ya platicaste de él, que por cierto también tuvo su época como entrenador en la máquina. Coincido con, por supuesto, el peruano Reynoso, también de aquella generación que fue campeón en el 97 con el Cruz Azul. Luis Amaranto Perea, lo que comentas, estuvo poco tiempo, pero era un jugadorazo, era un gran central, era de esos jugadores que te daba gusto ver, aunque no le ibas al equipo, ¿no? Con gran experiencia en Europa, y alcanzó a ganar 2 títulos con el Cruz Azul, aunque fuera Copa y con Champions, pues bueno, levantó dos títulos, ¿no? Y aquí ya es donde viene el cambio. Yo también voy a usar al paraguayo Cristian Riveros, pero yo lo voy a poner en la defensa, que también solía estar en esa posición, y yo lo voy a meter ahí porque la media cancha de extranjeros es impresionante, los nombres que ha tenido el Cruz Azul, y estaba muy saturada. Entonces al defensa paraguayo Cristian Riveros yo lo paso a la defensa. Pasamos a la media, y en la media yo voy a empezar con alguien que no sé si sea polémico, ¿no? Puede ser Mauro Camoranesi, este medio de nacimiento argentino, naturalizado italiano. Solo estuvo 2 años con el Cruz Azul, no ganó nada con el Cruz Azul, tuvo buena época mientras estuvo aquí, pero sobre todo lo pongo porque es campeón del mundo, y pocas veces en el fútbol mexicano un equipo tiene la posibilidad de tener jugadores que han sido campeones del mundo, ¿no? La Volpe fue campeón del mundo y no... ¿Quién? La Volpe fue campeón del mundo y no Bueno, no es el mejor portero de la historia del fútbol mexicano. No hemos llegado al 11 del Atlante. Quizás sea en el 11 ideal del Atlante. Y tenía un gran nivel Mauro Camoranesi, era un gran jugador y lo hizo bastante bien en Cruz Azul. Estuvo poco tiempo, pero sí era un jugador, y creo que también se identificó con la afición de la máquina, aunque en México estuvo también en otros equipos, ¿no? Héctor el Ruso Adomaitis, otro jugador que tendría yo en mi media del 11 ideal de extranjeros. Estuvo 4 años en el Cruz Azul, y también de esta generación campeones en el 97. Por supuesto, el Chaco Jiménez, no hay discusión. Lo que comentábamos, el último referente del Cruz Azul, la última gran figura, esos hombres que te hacen querer a tu equipo y que lo representan en la cancha. Después del Chaco, pues a ver quién llena esos zapatos en la máquina. Y voy a poner también en la media, aunque tú lo pusiste en la delantera, pero es lo que platicábamos, ¿no? Hay mucho talento en este equipo, y yo voy a tener 4 medios porque quiero creatividad. Lo que te comentaba yo, a mí también me gusta jugar al ajedrez futbolístico y cómo movemos las piezas. Entonces quiero tener una media con creatividad, y ahí voy a poner al Chelito Delgado. No lo voy a poner de delantero propiamente, puede ser un volante ofensivo que nos hurta balones a mis 2 delanteros, y ahí te van mis 2 delanteros. Tú lo mencionaste y te decía, no me lo piratees. Emanuel el Tito Villa estuvo solo 3 años con la máquina, pero en su primer torneo fue campeón de goleo con 17 anotaciones, y tuvo un gran momento con el Cruz Azul. La verdad es que yo siento que se debió haber quedado más tiempo y le hubiera ido bastante bien, pero bueno, no lo retuvieron. Anduvo por otros equipos y tuvo buenos dividendos, pero creo que es un jugador que hizo buen clic con la afición del Cruz Azul y con el equipo. Digamos que desde que se fue Hermosillo no han tenido un referente en la máquina, en el ataque, y yo creo que el Tito podía ser. Desgraciadamente no lo fue, pero en mi equipo yo sí lo pondría. Y el otro es el Loco Abreu. ¿Por qué el Loco? El Loco solamente estuvo 1 año, es cierto, estuvo muy poco tiempo en el Cruz Azul, pero en ese año fue campeón de goleo con 19 goles. Y el Loco sabemos que era carismático, que era un tipo que prende a la tribuna, que crea buen ambiente. Lo hemos mencionado en nuestra serie de los campeones a cada rato, porque en equipo en el que pisa se convierte en campeón goleador, aunque dure nada más un torneo, algún título de goleo logra. Si el Loco y el Tito Villa fueran la delantera de extranjeros del Cruz Azul por un periodo de unos 5 o 6 años, te aseguro que sí hubieran obtenido más títulos. La afición del Cruz Azul, que me disculpe si estoy diciendo tonterías, pero lo estoy basando en mis gustos y cómo hubiera parado yo a este equipo, y jugadores que pasaron por el Cruz Azul, que a lo mejor no dejaron una huella tan grande, pero que yo creo que tenían una calidad envidiable para los demás equipos del fútbol mexicano. ¿Cómo ves, Pollo? Pues mira, aquí sí, yo siento que mi equipo de mexicanos le ganaría a tu equipo
equipo de extranjeros y te voy a decir por qué. A ver. Te voy a decir por qué. No, el otro digo, lo vi muy parejo, pero te voy a decir por qué. Sí, tu equipo tiene muchísima creatividad en medio campo, pero tiene dos jugadores de características similares arriba. Entonces, que son jugadores de área, ¿no? Prácticamente Tito Villa y Abreu, no salen de ahí. Y con una buena marcación de Juan Reynoso, Alberto Quintano, por ahí creo que ganarían alguna, pero yo creo que mis defensas estarían sobre tus delanteros, ¿no? Oye, pero espérate. Yo jugaría tiki-taka con el Chelito Delgado de delantero mentiroso, diría Orbañanos. Entonces, por eso siento un poquito más de fuerza en mi equipo, porque siento que mi equipo de mexicanos tiene un poquito más de dinámica, un poquito más de polivalencia en las posiciones, o sea, y siento que tu delantera, es que siendo dos grandes goleadores, marcándolos bien, por ahí te ganarán una, meterán algún gol, pero con las defensas que yo tengo, como Alberto Quintano, Juan Reynoso, el Cata Díaz o Amaranto Perea, pues no creo que sería una tarde placentera para ellos, ¿no? Solo tengo 3 palabras: Chelito, falso 9. Con eso, mira, acabo con tu táctica, pollo. Pero bueno, sí creo que... Deja que le haga una a Guadalupe Castañeda y vas a ver cómo lo va a levantar a tu Chelito falso 9, ¿eh? Sí, tienes razón. No, sí, igual lo veo parejo, pero sí, yo entiendo y otra vez pido disculpas a la afición del Cruz Azul. Sí, de repente yo en mi 11 metí jugadores que probablemente digan, ¿qué le pasa? Nada que ver. Pero lo hago de verdad, porque siendo aficionado de otro equipo, siendo aficionado de los Pumas, me gustaba mucho ver a estos jugadores y en el Cruz Azul, en especial la temporada o la época que estos jugadores, tanto el Tito Villa como el Loco Abreu, estuvieron en el Cruz Azul. Me gustaba ver al equipo y me gustaba que ellos anotaran goles, entre otros jugadores que hemos mencionado, como el buen Joel Wiki. Bueno, Pollo, pues no sé si quieras agregar algo más. Entonces, en nuestro primer duelo empatamos y en este ganan tus mexicanos, ¿no? ¿No es así? Yo así lo veo, ¿eh? Digo, yo tampoco soy aficionado del Cruz Azul, pero sí, también me fui mucho por gustos personales, pero ahí sí siento que tú no puedes dejar a Julio Zamora fuera, ¿eh? Pero es que Julio Zamora, si tuvieras a Hermosillo junto a él, ¿no? O sea, pero tienes a Tito Villa y Abreu que dan como Hermosillo, pero bueno, ahí la partida de ajedrez creo que se inclinó hacia mi lado. Yo repito, Chelito falso 9, papá. Tiki-taka con Chelito falso 9. Digo, la primera que lo levante Guadalupillo Castañeda, vas a ver. Si lo vuelve a encarar. Pero no, digo, la verdad, bastante parejo. Y digo, es parte de este ejercicio, ¿no? También que la gente opine, que comente, sobre todo aficionados de Cruz Azul, que pueden decir que no tenemos idea. Para ellos pueden ser otros jugadores, pero pues también que lo comenten, ¿no? Es parte de esto, tratar de buscar a los mejores jugadores que han pasado por estos equipos. Así es, Pollo. Muchas gracias, estuvo muy interesante nuevamente este ejercicio, estuvo bastante divertido jugarle al técnico con estas piezas en equipos tan importantes como el Cruz Azul, y de verdad que las generaciones y los jugadores que han tenido tanto extranjeros como mexicanos sí son de destacar. Hablamos, por ejemplo, de que ojalá se diera otra vez una final entre Chivas y América, ojalá el Cruz Azul también regrese a sus mejores épocas, o sea, al fútbol mexicano le hace bien que los equipos grandes o de tradición o más populares, para ya no entrar en polémicas de qué equipo es grande o no en México, anden bien, porque eso ayuda al fútbol mexicano, ayuda más a que anden ahí desapareciendo franquicias históricas y creando equipos nuevos de la nada, ¿no? Pero bueno, nuestro fútbol mexicano aquí nos tocó vivir. Muchas gracias, Pollo. ¿Algo que quieras agregar? Nada más, Checo, muchas gracias y de nuevo esperamos sus comentarios a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera y nos vemos la próxima. Así es, déjenos sus comentarios, díganos si están de acuerdo con que el equipo del Pollo derrotaría a mis extranjeros o con mi tiki-taka y falso 9 Chelito. Mira, sorpresota que le meteríamos. Pero bueno, esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda que estamos en muchas plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, iHeartRadio, Spreaker y más. Puedes también seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. En las redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.